Orando a través de los temas más profundos del matrimonio, narrado por Rocío de Chacón. Orando a través de los temas más profundos del matrimonio. Capítulo 5. Cuando los hijos comienzan a dominar nuestra vida. Nada cambiará un matrimonio tan rápidamente y en forma más dramática que el nacimiento de un hijo. Cuando llegan los hijos, las demandas en ti son mucho más grandes de lo que nadie te puede anticipar. Ya no tienen tiempo para enfocarse completamente el uno en el otro, porque ahora te debes enfocar en tu hijo. Eso quiere decir que hay mucho menos tiempo para estar a solas. Uno de los dos no puede trabajar tantas horas, así que hay menos dinero. O si ambos tratan de continuar trabajando, se van a sentir extenuados. Te das cuenta de que vas a tener que sacrificar todos los placeres egoístas para dedicar tu tiempo a convertirte en un buen padre o madre. Y todo eso puede ser abrumador. Pero la buena noticia es que todo esto te fuerza a crecer, a establecer prioridades firmes y a aprender a cuidarte a ti mismo, porque no te puedes dar el lujo de enfermarte. Cuando el tamaño de tu familia aumenta, es importante no perder de vista el hecho de que un día de nuevo van a estar los dos solos. Sé que es difícil pensar tan lejos en el futuro cuando los niños te ocupan todo el tiempo y la atención ahora. En realidad es fácil que los hijos dominen nuestra vida y puede suceder sin que se quiera que te des cuenta de ello. Después de todo, en el principio, tu hijo no puede hacer nada sin ti. Se supone que tu esposo o esposa puede cuidar de sí mismo o de sí misma. Tu cónyuge puede comer, se puede bañar y vestirse por sí mismo. Tu bebé no puede hacer nada sin tu ayuda. Así que desde el principio, por necesidad, los hijos se interponen entre ustedes dos, debido a la cantidad de tiempo que necesitas dedicarles. Pero esto no tiene que ser algo malo. Si los dos comparten la carga, los van a unir más íntimamente. Algunos padres se enfocan tanto en criar a los hijos que no pueden pensar en ninguna otra cosa, ni siquiera en su cónyuge. Mientras que Dios quiere que amemos y cuidemos a nuestros hijos lo mejor que podamos. Él no quiere que hagamos ídolos de ellos. Hay una línea fina entre el cuidado amoroso que le das a tus hijos, la mejor oportunidad en la vida, y el otro extremo de dejar que lleguen a ser una obsesión al punto que tu matrimonio está en peligro. Permitir que tu cónyuge se sienta descuidado, pasado por alto, no importante, innecesario o irrelevantemente no ayuda a que tu matrimonio permanezca fuerte y no ayuda a tus hijos que tu matrimonio se desmorone. Todos necesitamos sabiduría y la revelación de Dios para encontrar el equilibrio. Muchos conflictos pueden surgir entre un esposo y una esposa sobre la crianza de los niños que pueden ser tan serios que llevan al divorcio. Tal vez estos conflictos no sucedan en la temprana infancia o cuando comienzan a caminar, sino más bien más tarde, en los complicados años de la adolescencia, cuando hay más en juego. Yo he encontrado que la mejor manera de criar a los hijos y quitar la presión de uno mismo es orar por ellos a cada paso del camino. En mi primer libro de la serie El poder de la oración, titulado El poder de un padre que ora, di 30 formas de orar por tu hijo. Cosas tales como que sean protegidos, que se sientan amados y aceptados, que mantengan buenas relaciones familiares, que tengan amistades y modelos que imitar piadosos, que tengan deseos de aprender, buen juicio, que no sean dominados por el temor, que no sean adictos a nada, que crezcan en la fe y lleguen a ser la persona que Dios quiso y creó para que fueran. Cuando oras de esta forma por tus hijos, quiere decir que tú no tienes que ser una supermamá o un superpapá. Y eso quita la presión de tu matrimonio. Lo mejor es orar juntos por sus hijos, pero orar solo también tiene grandes beneficios. A continuación, hay varias cosas por las cuales puedes orar referente a tu matrimonio y a la crianza de tus hijos. Ora para que estén de acuerdo en la disciplina.
La forma de disciplinar a tus hijos es un asunto muy importante que tienen que decidir juntos. No debería ser una decisión unilateral, con uno de ustedes estricto y el otro condescendiente. Si este es el caso contigo y con tu cónyuge, oren para encontrar un lugar donde puedan estar de acuerdo entre la indulgencia y ser permisivos. Busca la sabiduría de Dios y la unidad acerca de cómo vas a disciplinar a tus hijos por cada problema. Si tú te rehusas a disciplinar a tus hijos, haces que tu esposo o esposa sea el malo. Tu esposo o esposa se cansará mucho de ser el que tiene que disciplinar mientras que tú te ves como el mejor amigo de tu hijo. Esto va a agrietar el cimiento de tu matrimonio hasta que se debilite o destruya. Ni por un instante pienses que este no es un asunto profundo. Yo he conocido demasiados matrimonios que se divorcian sobre esta serie de situación. De hecho, conozco a una pareja fantástica que han estado casados 25 años y que sus hijos ahora son adolescentes. Hace poco, el esposo y la esposa han tenido conflictos sobre qué permitirles hacer a sus hijos. La esposa siente que el esposo les permite demasiado y el esposo cree que la esposa es demasiado estricta. Ella pensó que él había sido demasiado indulgente cuando descubrió que sus hijos habían estado experimentando con drogas. Ella ve su indulgencia como un peligro para sus hijos, posiblemente poniendo en peligro el futuro de ellos. Han comenzado los procedimientos de divorcio sobre este asunto. Ninguno de los dos es creyente, porque si lo fueran, podrían orar sobre esto y llegar a una buena solución. Podrían resolver estos problemas con tanta facilidad si en esta situación entraran en juego la humildad, la confianza en Dios, el poder de la oración y en verdad amar a tu cónyuge más de lo que te amas a ti mismo. Yo entiendo muy bien la posición de ella, pero sería tanto mejor ir a un consejero cristiano que deshacer una familia. Cuando se divorcien, ella habrá perdido totalmente el control de lo que harían sus hijos cuando estén con su cónyuge permisivo. Hay tiempos definidos cuando un hijo es puesto en peligro por las acciones o la falta de acción del padre o de la madre, pero si ambos son personas razonables y cuerdas, deberían poder resolver esto, en especial si oran. Ponerse el uno al otro antes que los hijos de ninguna manera quiere decir descuidar a los hijos. Pero cuando criar a tus hijos llega a ser un problema entre tú y tu cónyuge, ambos deben resolverlo de una forma aceptable para los dos, y eso requiere oración. Ora para estar de acuerdo en lo que es permitido. Tenemos 2 perros chihuahua de pelo largo. Y eso no fue elección nuestra. Nuestra hija adquirió nuestro segundo perro nieto justo antes de asistir a su segundo año universitario. Cuidar a estos 2 cachorritos me ayudó mucho en aquel tiempo, porque tener custodia conjunta de esos 2 magníficos ejemplos del sentido del humor de Dios hizo que para mí fuera más fácil cuando ella se fue. Era como tener una pequeña parte de ella después que se fuera, solo que era una parte llena de pelos. Una cosa que aprendí sobre los perros chihuahua es que son criaturas de costumbre, a un extremo. Si las dejas hacer algo una vez, creen que lo tienen que hacer siempre. Los niños son un poco como los chihuahuas cuando son pequeños. Por ejemplo, creen que si pueden venir a tu cama para dormir una noche, podrían hacerlo todas las noches. Cuando nuestro primer hijo era bebé, Michael y yo decidimos que no queríamos que durmieran en nuestra cama de noche. No queríamos que se sintieran mal en cuanto a estar cerca de nosotros o que pensara que lo estábamos rechazando.
Así que la política que adoptamos fue que cuando el niño venía a un lado de la cama, la persona en ese lado lo llevaría en brazos o caminaría con el niño hasta su cama y lo pondría en la cama acostándose al lado del niño hasta que el niño se durmiera o se sintiera mejor en cuanto a estar solo en su dormitorio. Esto dio muy buen resultado con cada uno de los hijos porque solo lo tuvimos que hacer unas pocas veces, hasta que el camino hasta nuestro dormitorio pues no les pareció valer la pena. Y entonces cuando venían sabíamos que era algo importante. No se trata de que no amáramos a nuestros hijos o no quisiéramos estar con ellos, es que no podíamos dormir con ellos en nuestra cama. Nos levantaríamos cansados y de mal humor. Hace muchos años descubrimos que no dormir no era bueno para nuestro matrimonio. También sabíamos que el síndrome Chihuahua en los niños significa que si lo hacen una vez, de inmediato se convierte en un hábito que es muy difícil de dejar. A algunas personas les gusta que sus hijos duerman con ellos todas las noches. Conozco algunas parejas que dejan que todos sus hijos y sus perros grandes duerman con ellos en su cama y no les molesta. Personalmente, eso me suena como una pesadilla. Pero si le dan buen resultado a ellos, pues fantástico. El punto que quiero destacar a estar de acuerdo en cuanto al asunto, esto es importante. Los dos tienen que estar de acuerdo en cuanto a las reglas para sus hijos. Tienen que llegar a algunas conclusiones mutuas para que haya equilibrio en los límites. Ora para que tú y tu cónyuge puedan hablar sobre estas cosas referentes a sus hijos. Cuando tienen un fuerte desacuerdo sobre algo, ora para que ambos puedan tener la mente de Dios en el asunto. A menudo no se trata de algo malo o bueno, sino de preferencia personal. Así que si los dos no están de acuerdo, necesitan trabajar para llegar a un compromiso. Y si no puedes ver cómo un compromiso va a funcionar para ti, sabes que Dios puede cambiar los corazones de los dos para que hagan lo que es correcto. Comunícales a tus hijos cuáles son las reglas y la razón de ellas. Enséñales a tus hijos acerca de los caminos de Dios todos los días y con ellos sobre todas las cosas. Ayúdalos a ver que orar es una forma de vida, no algo que haces solo en las emergencias. Si le permiten a tus hijos hacer cosas que tu cónyuge considera inaceptables, es poner a tus hijos antes que tu esposo o esposa. Lo que tienen más importancia es que tu matrimonio permanezca fuerte y que no se sacrifique la intimidad de ustedes en el altar de la obsesión por los hijos. Ustedes se deben poner primero el uno al otro y luego lleguen a alguna clase de acuerdo o compromiso. El divorcio tampoco es bueno para los hijos. Ora para que los dos tengan tiempo a solas. Todo lo que haces afecta a tus hijos. Si vives de acuerdo a los caminos de Dios, ellos se van a beneficiar. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Deuteronomio 5:29. Cuando vivimos según los caminos de Dios, nuestros hijos serán librados de la mano del enemigo. De igual manera, si vivimos vidas de pecado, nuestros hijos sufrirán las consecuencias de nuestros pecados. Una de las cosas buenas que puedes hacer es esforzarte para encontrar formas de mejorar tu matrimonio, aun cuando la crianza de los hijos toma la mayor parte de tu tiempo. Todavía tienes que encontrar tiempo para que los dos estén a solas lejos de los hijos, una vez por semana. Aún si es solo por unas 2 horas para ir a cenar. Ora pidiendo que encuentres a alguien de confianza para que cuide a tus hijos unas pocas horas por semana, para que ustedes dos puedan ir a algún lugar para disfrutar de la compañía mutua. O lleva a los niños a la casa de alguien mientras ustedes dos tienen un tiempo a solas en su propio hogar. Michael y yo tenemos 2 amigos íntimos, Bob y Sally.
a quienes conocimos muy poco tiempo después de que el primer bebé de ellos y el nuestro naciera. Sally y yo intercambiábamos el cuidado de los niños y de los bebés, lo que nos era muy conveniente porque nuestros hijos eran de la misma edad y teníamos todo lo que necesitábamos. Yo cuidaba a su hija durante 3 horas por semana y ella cuidaba a mi hijo durante la misma cantidad de tiempo. A veces era de mañana, otras veces de la tarde y algunas veces al atardecer, lo cual nos permitía salir juntos para una cita. Eso fue algo muy bueno para todos nosotros, porque ninguno tenía familiares que vivieran cerca, como sucede con muchas familias. Y sabemos lo difícil que es encontrar gente de confianza que esté dispuesta y disponible para cuidar a nuestros hijos. Pídele a Dios que te guíe a 1 o 2 personas de confianza que pudieran cuidar a tu hijo unas pocas horas una vez por semana. Ora para que tengas más posibilidades de que te respondan afirmativamente. Solo Dios sabe la verdad en cuanto a posibles niñeras. Así que siempre pídele su paz o la falta de ella en relación a quien cuida a tus hijos. Confía en lo que el Espíritu Santo te susurra en el alma. Es mejor tener una noche de cita en tu propio hogar después de haber acostado a los hijos que correr un riesgo con alguien desconocido. Ora pidiendo que estén de acuerdo en cuántos hijos tener o en no tener hijos. Es importante que lleguen a alguna clase de acuerdo sobre cuántos hijos tienen lugar en su corazón, al mismo tiempo que están siempre abiertos a los planes de Dios y a sus sorpresas. Ten presente que no tener hijos también puede traer presiones. Cuando uno de los dos no quiere tener hijos o los dos quieren hijos, pero por alguna razón no pueden tener hijos, esto también puede traer mucha presión a un matrimonio. Conozco una pareja que decidieron no tener hijos porque el esposo ya había criado a una familia con su primera esposa y no quería criar hijos de nuevo. La esposa en ese matrimonio tuvo que orar. Señor, si es tu voluntad, quita mi deseo de tener hijos. Si no es tu voluntad, quita cualquier temor que tenga mi esposo que hace que no quiera niños. En este caso, la esposa pudo aceptar el hecho de que los hijos biológicos no estaban en su futuro. Otra mujer que conozco en esa misma situación se dedicó a ser mentora de hijos espirituales en lugar de tener hijos propios. En otro caso, finalmente el esposo cambió de idea y ahora tienen un hijo. Cualquiera que sea tu situación, sin importar la razón, ora para que tú y tu cónyuge estén en unidad y en paz el uno con el otro en cuanto a este asunto tan importante. Ora para que los dos tengan buena comunicación. Los hijos cambian el matrimonio y la vida. Al principio ambos tienen que aceptar que van a estar demasiado cansados como para sentarse a hablar sobre sus sentimientos y sus sueños. Tal vez al final del día vas a estar demasiado extenuado como para hablar sobre otra cosa que no sean las necesidades de tu hijo y cómo poder manejar las responsabilidades de suplir esas necesidades. Pídele a Dios que en medio de todo esto los ayude a los dos a tener una buena comunicación y todavía ser buenos padres. Todos cambiamos a través de las diferentes etapas de la vida. Y si tú y tu esposo o esposa no han tenido ninguna comunicación significativa durante años, entonces será sumamente difícil cuando el último hijo se va del hogar. Se sentirán como extraños y la casa les parecerá vacía. Si han pasado años totalmente dedicados a sus carreras, a criar a los hijos, a pagar por la casa y a las cosas relacionadas a tu propia vida y no se han comunicado el uno con el otro, ten presente que nunca es demasiado tarde para que recuperen ese sentido de estar unidos. Tienen que dialogar, pasar tiempo juntos y volverse a reconectar. Si tu cónyuge es caprichoso, está demasiado aferrado a su manera de hacer las cosas, se rehúsa a cambiar y es incapaz de salirse de su rutina, entonces ora para que él o ella pueda ser liberado de eso, por el propio bien de él o de ella, y también por el tuyo. Ora para que sea librado de la terquedad. La felicidad de los dos depende de eso. Ora pidiendo que ustedes dos y sus hijos
honren a sus padres. El mandamiento de Dios de honrar a los padres viene con una promesa que dice que si lo haces, en todo te irá bien y tendrás larga vida. Efesios 6, versículos 1 al 3. No solo es importante que tú honres a tus propios padres, sino que también honres a los padres de tu esposo o esposa, sin importar lo difícil que pueda parecer. El tratarlos con amabilidad traerá bendiciones a ti y a tus hijos, que llegan más allá de lo que te puedes imaginar. Ayuda a tu cónyuge para que honre a sus padres si él o ella tiene dificultad en hacerlo. Yo he sido muy bendecida por tener un suegro y una suegra fantásticos, aunque tristemente no vivieron lo que hubiéramos querido. Pero he escuchado terribles historias de lo que ha pasado en la delicada esfera de la relación con los parientes políticos. Haz lo que sea necesario para hacer las paces con ellos. Si ya han fallecido, haz todo lo posible para honrar la memoria de ellos ante tus hijos. Si tus hijos están casados, haz lo que sea necesario para amar a tu nuera o a tu yerno. Haz lo que sea necesario para que les resulte fácil honrarte a ti. Si hay esferas de incomodidad en tu relación con ellos, ora para que Dios traiga paz y amor mutuo a sus corazones. Aun si tus padres han muerto, hónralos, diciéndoles cosas positivas a tus hijos sobre ellos. Honra a los padres. Eso tiene que ver con tener una actitud de aprecio hacia ellos, aun si fueron los padres más terribles del mundo. Por lo menos, dales honra por el hecho de que te trajeron a este mundo. Mientras que eso es cierto, que tienes que ganar el aprecio de alguien, el honor no es algo que se gana cuando se trata de los padres, es un mandamiento. Pídele a Dios que te ayude a perdonarlos y que te sane todas las heridas del pasado. Honrar a tus padres no quiere decir permitirles comportarse de una forma que te disguste a ti, a tu cónyuge o a tus hijos. Hónralos. Tal vez signifique establecer ciertos límites en tu vida que no pueden ser violados. Si pasas un legado a tus hijos de honrar a tus padres, será un legado del cual te beneficiarás cuando llegue el tiempo de que ellos te honren a ti. Honrar a tus padres te dará una vida larga, buena, además de ayudarte a ser mejor padre o madre para tus hijos. Ora para que no se culpen el uno al otro si sucede algo malo. Job oraba en forma regular por sus hijos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Job 1:5 dice: muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Tal vez te digas, le hizo mucho bien a Job orar por sus hijos porque los perdió a todos. Cuando estaban juntos comiendo, un gran viento azotó la casa, la cual se derrumbó y los mató a todos. He aquí Job orando por sus hijos y haciendo todo lo que se suponía que hiciera, y todavía algo malo sucede. Pero aún así Job no flaqueó ni culpó a Dios. Si algo le sucede a un niño, demasiado a menudo le echamos la culpa a Dios, o nos culpamos a nosotros mismos porque sentimos que somos responsables de lo que ha pasado. Si un esposo o esposa se culpan el uno al otro, pueden destrozar su matrimonio, porque nadie puede soportar la culpa de algo que les ocurre a sus hijos. Los hijos nos hacen sentir culpables, especialmente si algo anda mal. Un padre o una madre siempre se pregunta si ha hecho demasiado o no, o si ha hecho lo suficiente. Y si algo sucede, tal como que los hijos saquen notas bajas, tengan problemas de disciplina en la escuela, o tienen un accidente o se enferman, tú siempre te echas la culpa, ya sea por no haber estado allí, o por permitirles estar en un lugar o posición en la cual eso pudo haber sucedido. Si sobre todo eso tu cónyuge te culpa a ti por eso, es algo que no se puede soportar. Cuando sientes el dolor más profundo de tu vida, y no solo tu cónyuge no te apoya, sino que te culpa por lo sucedido, la relación no puede soportar el peso de la doble culpa. Quiera Dios protegerte
para que nada malo le suceda a tus hijos. Pero si le sucede, no culpes a tu esposo o a tu esposa. No le eches la culpa a Dios. Échale la culpa al enemigo. Aún si tu cónyuge hizo algo que no era sabio. Nadie con buen juicio hace nada deliberadamente para herir sus propios hijos. Confía en Dios, en la situación y rehúsate a destrozar a tu cónyuge o a tu matrimonio agregándole la pesada carga de culparlo a él o a ella. Acércate a Dios y Él se acercará a ti y su presencia traerá sanidad a la situación. Ora para que seas un padre o una madre de oración. No podemos volvernos orgullosos si nos dedicamos a ser padres perfectos. Todavía nos podemos volver más orgullosos si creemos la mentira de que hemos criado hijos perfectos. En realidad, este es un lugar muy peligroso en el que podemos estar, porque Dios bendice a los humildes y resiste a los orgullosos. Santiago 4:6. Si sientes que no sabes cómo puedes ser un buen padre o una buena madre, pon tus propios medios. Entonces, alégrate. Tendrás que depender de la ayuda de Dios para criar a tus hijos, y Él siempre actuará en respuesta a tus oraciones, porque tú tienes más autoridad sobre tus hijos en oración de lo que tal vez pienses. Es mucho más saludable para tu matrimonio que aceptes el hecho de que no eres perfecto como padre o como madre, pero Dios lo es. Él es el único que sabe lo que es mejor para tus hijos, así que consúltalo todos los días y pídele que te ayude a ser el mejor padre, la mejor madre que pueda ser. Esto es mucho mejor que tratar de hacer todas las cosas por ti mismo. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es orar por ellos y con ellos. Enséñales a orar. Haz que la oración sea una parte natural de sus vidas y será algo que los ayudará mientras vivan. Ser un padre o una madre de oración es ser la mejor clase de padre o madre que hay y quitará la presión de ti de tratar de ser perfecto o perfecta. Acude a Dios cuando te sientas desanimado mientras estás criando a tus hijos. Dios entiende nuestras debilidades y tentaciones de desistir. Él nos dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Mateo 5:3. Dios quiere que acudas a Él y que encuentres su gracia para ayudarte en todas tus necesidades. Cuanto más experimentes el amor y la gracia de Dios, tanto más podrás extender su amor y su gracia a otros, especialmente a tu esposo, esposa y a tus hijos. 10 cosas importantes que debes recordar cuando crías a tus hijos. Primero, comienza a adiestrarlos tan pronto como entiendan y cuando sean mayores sabrán lo que deben hacer. Instruye al niño en tu camino y aun en la vejez no lo abandonarán. Proverbios 22:6. 2. Disciplínalos cuando lo necesiten. La necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Proverbios 22:15. 3. Enséñales algo de la palabra de Dios a tus hijos todos los días. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6, versículos del 6 al 7. 4. Confía en que tus hijos no están destinados para tener problemas. No trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida del Señor. Isaías 65:23. 5. Ora fervientemente noche y día por tus hijos. Levántate y clama por las noches, cuando empiece la vigilancia nocturna. Deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. Eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos que desfallecen de hambre y quedan tendidos en las calles. Lamentaciones 2:19. 6. Dales adiestramiento piadoso y no órdenes que destilen enojo.
Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:4. 7. Cuando haces lo correcto, tus hijos serán bendecidos. Justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Proverbios 27. 8. Continúa orando cuando las cosas se ponen difíciles y rehúsate a abandonar. Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Salmo 27, del 13 al 14. 9. Recuerda que tus hijos son una recompensa para ti, sin importar cómo te sientas algunas veces. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Salmo 127, 3. 10. Confía en que el Señor escucha cada una de tus oraciones por tus hijos. Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Primera de Samuel 1:27. Ora para que puedas entregarle tus hijos a Dios. Es importante que pongas tus hijos en las manos de Dios para que tengas la paz al saber que están en buenas manos. En el siguiente párrafo del libro El poder de un padre que ora, describí lo que significa entregar a nuestros hijos en las manos de Dios. No queremos limitar lo que Dios puede hacer en nuestros hijos al aferrarnos a ellos y tratar de criarlos solos. Si no estamos completamente confiados en que Dios está en control de las vidas de nuestros hijos, seremos gobernados por el temor. Y la única forma de estar seguros de que Dios está al control es entregándoselos a Él y permitirle por completo acceso a la vida de ellos. La forma de hacerlo es vivir de acuerdo a su palabra y a sus caminos y orar a Dios por todas las cosas. Podemos confiar en que Dios puede cuidar a nuestros hijos mejor que nosotros. Cuando ponemos a nuestros hijos en las manos del Padre y reconocemos que Él está en control de nuestras vidas y de las vidas de ellos, tanto nosotros como nuestros hijos tendremos más paz. Página 35 y 36. Determinen tú y tu cónyuge que se van a unir a Dios para criar a sus hijos. Cuando pones a tus hijos en las manos de Dios, oras por ellos y pides la ayuda de Dios para criarlos. Tendrás más paz. Eso quitará de tus hombros el sentimiento de carga y de peso. Tener más paz en cuanto a criar a tus hijos traerá más paz a tu matrimonio, y eso es algo por lo que vale la pena orar. Oraciones por mi matrimonio. Oración pidiendo protección. Señor, te pido hoy que protejas a mis hijos y que protejas nuestro matrimonio. Ayúdanos, Señor, a orar por nuestros hijos para no dejar ningún aspecto de sus vidas sin protección. Tu palabra dice que si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Así que ahora mismo, Señor, te invito para que edifiques y establezcas nuestro hogar, nuestra familia y nuestro matrimonio. Te pido que nunca estemos divididos o apartados. Dame a mí y a mi esposo mucha sabiduría y revelación para criar a nuestros hijos. Ayúdanos para hablar sobre las cosas y para estar en completa unidad, especialmente en la esfera de la disciplina y los privilegios. Tu palabra dice que cuando te honramos, tú nos revelarás lo que debemos ver. Muéstranos, Señor, lo que debemos ver sobre nosotros mismos y sobre cada uno de nuestros hijos. Ayúdanos para ponernos primero el uno al otro en nuestras vidas y hacer una prioridad de nuestro matrimonio a medida que nos ocupamos en atender a nuestros hijos. Muéstranos cada vez que nos sacrificamos el uno al otro a un punto que perjudica nuestra relación. Sé que estás con nosotros para salvarnos y que tu amor dentro de nosotros traerá paz y gozo a nuestra familia. Enséñanos a orar por nuestros hijos y a recordar tu promesa de que todo lo que pidamos en tu nombre, tú nos los darás.
Te pido esto, Señor, y oro en el nombre de Jesús. Amén. Oración, pidiendo victoria en mí. Querido Señor, ayúdame. Ayúdame a ser equilibrado en la forma en que crío a mis hijos. Ayúdame a no ser obsesivo en cuanto a mis hijos y más bien ayúdame a entregar el control de sus vidas a ti. Ayúdame a encontrar el equilibrio entre enfocarme demasiado en mis hijos y descuidar a mi esposo. Y el otro extremo, de descuidar a mis hijos de alguna forma. Ayúdame a ponerte primero a ti y a mi esposo segundo en mi vida, para que mi enfoque en nuestros hijos no se interponga en esas dos relaciones, en las esferas en que hay desacuerdos entre mi esposo y yo, en cuanto a cómo criar o disciplinar a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, para poder comunicarnos bien el uno con el otro y a resolver cualquier conflicto que pudiéramos tener. Dame sabiduría, revelación, discernimiento. Dame tu fortaleza, Señor, tu paciencia, tu amor. Enséñame a verdaderamente interceder por mis hijos sin tratar de imponer mi propia voluntad cuando oro. Enséñame a orar para poder dejar la carga de criar a mis hijos a tus pies y asociarme contigo en adiestrarlos de la forma correcta. Aumenta mi fe, Señor, para creer en todas las cosas que tú pones en mi corazón para que ore por ellas. Señor, sé que no tengo la capacidad para ser la madre perfecta, pero tú sí tienes la capacidad de ser el padre perfecto. Por eso te entrego a mis hijos en tus manos y oro para que los protejas, para que los guíes. Ayúdame a no vivir en temor por los posibles peligros que podrían enfrentar mis hijos, sino a vivir en paz, confiando en que tú estás al control. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Oración pidiendo victoria en mi esposo. Señor, te pido que mi esposo pueda encontrar el equilibrio perfecto entre estar demasiado enfocado en los hijos y el otro extremo de pasar demasiado tiempo con ellos. Ayuda a mi cónyuge a estar dispuesto a hablar conmigo en cuanto a la crianza y a la disciplina de cada hijo para poder estar en unidad completa acerca de todas las cosas. Que ningún asunto sobre la crianza de los hijos cambie su corazón hacia mí o socave nuestra relación. Ayúdalo, Señor, a ver la necesidad de que los dos pasemos tiempo solos para poder permanecer fuertes y unidos como matrimonio. Señor, tú has dicho en tu palabra que todo lo que pidamos lo recibiremos porque guardamos tus mandamientos y hacemos las cosas que te agradan. Ayuda a mi esposo, Señor, a que te obedezca y a que haga todo lo que te agrada para que sus oraciones reciban respuesta, especialmente las oraciones por nuestros hijos. Dale sabiduría, dale revelación sobre todos los aspectos de la crianza de nuestros hijos y ayúdalo a ser un mejor padre para nuestros hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Verdades para afirmar. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Salmo 103 del 17 al 18. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Mateo 7:11. Él refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice a los que en ti habitan. Salmo 147:13. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12, del 9 al 10. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos, y grande será su bienestar.
Isaías 54:13.